Hola a todas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los cuidados centrados en el neurodesarrollo y su importancia en la intervención en los recién nacidos prematuros. Sabemos que la exposición de un bebé a un medio hostil, ¿cierto? Como podría ser una UCIN, va a dificultar la organización del cerebro de este niño, ¿cierto? Que va a estar en desarrollo. En un recién nacido a término, el crecimiento y desarrollo del cerebro se va a dar en un contexto de protección, ¿cierto? A través de la madre. En cambio, en un bebé prematuro, debe afrontar entonces este crecimiento cerebral en el ambiente de leucin. Y sabemos que va a provocar entonces una sobrecarga sensorial que va a impactar negativamente en el sistema neurológico que va a estar en desarrollo. Está demostrado entonces que los periodos prolongados de estados de sueño difuso, la posición supina, la excesiva manipulación, ¿cierto? Así como también la luz y el ruido ambiental, la falta de oportunidades de succión no nutritiva y de interacción social adecuada, ¿cierto? Van a tener efectos adversos, ¿cierto? Sobre el neurodesarrollo de este bebé. En un comienzo, ¿cierto? La atención o el cuidado del recién nacido prematuro estaba muy enfocada en que logre sobrevivir, ¿cierto? Sin considerar mucho en qué condiciones pueda sobrevivir ese niño o niña y tampoco se consideraba mucho la incorporación de la familia en el cuidado. Actualmente entonces estamos transitando hacia una nueva cultura de cuidado donde cada recién nacido es una persona única que puede expresar su nivel de adaptación a este ambiente extrauterino, ¿cierto? Y a los factores de estrés que pueden estar siendo gatillados, ¿cierto? Ya sean en forma ambiental o también de la persona que los cuida, ya sea el equipo de salud o de la familia. Y esa información va a ser súper importante ¿para qué? Para el cuidado de ese niño o niña, ya que tenemos que tender, ¿cierto?, a buscar la organización neurológica de estos bebés que nacieron en forma prematura. Entonces, en esta filosofía, ¿cierto? Va a ser fundamental la interpretación de la conducta y de las señales que nos está mostrando el niño. ¿Para qué? Para poder implementar estrategias y así poder disminuir el estrés que sufren estos bebés, ¿cierto? Que van a estar hospitalizados en la UCI. También tenemos que recordar, ¿cierto?, que muchas de las enfermedades o de las discapacidades posteriores al periodo neonatal, ¿cierto?, van a tener una relación estrecha entre el estrés que hayan sufrido, ¿cierto?, por periodos prolongados durante esta etapa de internación, sumado a que son bebés más bien inmaduros. También en este ambiente nuevo que es la UCIN, ¿cierto? Van a aparecer demandas nuevas para el bebé, como por ejemplo el respirar, el que sean capaces de regular la temperatura en forma autónoma, el moverse contra los efectos de la gravedad, ajustarse a la luz brillante, a los sonidos, lidiar con procedimientos invasivos y muchas veces dolorosos, ¿cierto? Y muchas veces con la frecuente deprivación de sueño, entre muchas otras nuevas demandas. Por lo tanto, es per se, ¿cierto?, un ambiente estresante para este bebé. Entonces, los cuidados centrados en el neurodesarrollo se basan, ¿cierto?, en la lectura detallada de las señales conductuales de cada bebé, ¿cierto? Entonces, estas señales van a determinar las adaptaciones ambientales y el cuidado, ¿cierto?, que se requiere para cada uno de los niños, dependiendo también de las capacidades de autorregulación que vayan presentando. Cada niño es diferente, por lo tanto, su cuidado tiene que ser de la misma manera, tiene que ser individualizado. La UCIN, ¿cierto? Entonces va a evolucionar para poder potenciar el neurodesarrollo de cada bebé. ¿Para qué? Para favorecer, ¿cierto?, la conexión física y emocional de la familia y la participación de la familia en el cuidado de este niño continúe, ¿cierto? Y sea un eje fundamental en el cuidado de este niño mientras está hospitalizado. Entonces la comprensión de esta atención individualizada, ¿cierto? Y basada en el comportamiento del bebé, además de leer las señales que nos vaya a entregar, ¿cierto? Va a permitir un mejor cuidado, va a ser mucho más integral la atención de estos recién nacidos prematuros y al hacerlo entonces va a tener el potencial de mejorar el resultado a largo plazo de estos niños y también de la conexión y relación que se establece con la familia. Entonces, los cuidados centrados en el neurodesarrollo, ¿cierto?, se basan en esta filosofía que abre los conceptos de interacción dinámica entre el recién nacido, la familia y el ambiente y los aplica, ¿cierto?, al periodo neonatal.
En esta filosofía entonces va a permitir la interpretación de la conducta y tal como les mencioné, el que uno puede implementar estrategias individualizadas, ¿cierto? Para disminuir el estrés que sufren estos bebés inmaduros, ¿cierto? Que están hospitalizados en la UCI. Y esta filosofía de cuidado, ¿cierto? Entonces ha modificado o hemos ido cambiando, transitando de un modelo tradicional, ¿cierto? Que estaba orientado en la tarea, a un modelo más bien colaborativo, donde el recién nacido va a ser quien guía al cuidador como partícipe activo de la relación entre ambos. Por eso que va a ser súper importante la interpretación de las señales que nos esté entregando este bebé. Estos niños entonces se pueden expresar, manifestar claramente a través de su conducta y si el ambiente o los cuidados lo impactan, ya sea en forma negativa o positiva, y si los tensionan o si los desorganizan, por ejemplo. La teoría asignativa de la doctora Als va a ofrecer un marco para este cuidado individualizado, ¿cierto?, del desarrollo, la cual se basa en la integración de los subsistemas neurológicos y la interacción con el ambiente en pro del desarrollo de este bebé prematuro. Entonces, esta teoría sinactiva, o interactiva que desarrolló la doctora Als señala, ¿cierto?, que los humanos formamos activamente nuestro propio desarrollo y este desarrollo está dado en gran medida por la capacidad de atención e interacción y la relación, ¿cierto?, con el entorno y quienes lo cuidan. El organismo entonces se comunica con el medio ambiente, lo cual permite identificar estos subsistemas, ¿cierto?, de funcionamiento dentro del organismo, lo cual van a influenciar la fisiología, la actividad motora, la organización de los estados. Todos aquellos estímulos que no estén acordes, ¿cierto?, y que pueden desorganizar, ¿cierto?, estos subsistemas, ¿cierto?, mientras que los estímulos que sean apropiados van a mantener y promover, ¿cierto?, la integración funcional y el crecimiento de este recién nacido prematuro. Para poder interpretar entonces esta conducta tenemos que valorar 4 subsistemas que van a tener una jerarquía, ¿cierto? En primer lugar, el subsistema nervioso autónomo, que va a regular el funcionamiento fisiológico básico para poder sobrevivir. Va a ser el que va a comandar, ¿cierto? Y por lo tanto va a ser el más preponderante mientras más pequeño sea, entonces a menor edad gestacional, y por lo tanto va a impactar en el resto de los subsistemas. Y uno lo va a valorar, ¿cierto?, a través de la coloración de la piel, la frecuencia cardíaca, el ritmo y frecuencia respiratoria, la presión arterial, entre otros elementos. Luego tenemos el subsistema motor que se manifiesta en el tono, movimiento, la actividad y la postura de este recién nacido. Luego tenemos el subsistema de los estados, ¿cierto?, que categoriza el nivel del despertar del sistema nervioso central, y aquí vamos a tener entonces los estados de vigilia, sueño, el despertar, el llanto. Y finalmente tenemos el subsistema de atención-interacción, que es la capacidad del recién nacido de interactuar con el medio, ¿cierto?, y mantener el estado de alerta. Entonces, la autorregulación, ¿cierto?, va a ser la presencia y la capacidad que va a tener este recién nacido de mantener el balance de estos 4 subsistemas anteriores, ¿cierto?, gracias a su propio esfuerzo, y se presenta entonces a partir entre las 32 a 35 semanas de gestación. En contraparte, ¿cierto?, el estrés se va a manifestar mediante signos específicos y va a indicar disconfort y la desregulación y desorganización de este niño. En esta tabla, ¿cierto?, pueden observar los signos de estrés y de autorregulación de acuerdo a los subsistemas de la teoría sinactiva. Entonces, en relación al sistema autonómico, por ejemplo, un signo de estrés va a ser el cambio de color, el cambio en la frecuencia cardíaca, ¿cierto?, o en el ritmo respiratorio. En cambio, por ejemplo, un signo de estrés en el sistema de atención-interacción, ¿cierto?, puede ser el presentar la boca abierta, el bostezo, el movimiento de los ojos, ¿cierto?, sin tener este contacto visual, entre muchos otros. Entonces le dejo esta tabla para que la puedan ir analizando.
Entonces, cuando un bebé presenta signos de estrés, vamos a considerar y lo vamos a catalogar, ¿cierto?, como que está desorganizado. En cambio, cuando presenta signos de autorregulación, será un bebé que va a estar organizado. Y esto va a ser fundamental para saber cómo intervenir, cuándo intervenir y qué acciones realizar, ¿cierto?, para lograr esta organización. Entonces, el concepto básico de esta teoría es que este recién nacido prematuro se va a defender en una primera instancia contra la estimulación si es inapropiada en ese momento, ya sea en complejidad o en intensidad de ese estímulo. A menor edad gestacional, menor capacidad de defensa. Y si este estímulo persiste, no será capaz entonces de mantener el balance o la estabilidad entre los diferentes subsistemas y va a llegar entonces a la desorganización. En contraposición a esto, ¿cierto? Cuando los estímulos son apropiados, ya sea en tiempo, complejidad e intensidad, van a lograr ese balance o esa estabilidad, ¿cierto? Por lo tanto, el valorar la conducta o el funcionamiento, ¿cierto? Fisiológico de este recién nacido prematuro va a ser indispensable para poder modular e ir adecuando, ¿cierto?, los estímulos para evitar, ¿cierto?, que vayan desorganizando al niño y vayamos promoviendo entonces el crecimiento de este bebé y que no impacte en forma negativa, ¿cierto? O sea, de manera negativa y permanente en este cerebro que está en desarrollo. Se ha visto, ¿cierto?, que si uno realiza la atención basada en los cuidados centrados en el neurodesarrollo, van a disminuir los días de hospitalización, se favorece el crecimiento y desarrollo del bebé, disminuye los costos de tratamiento y además va a existir una satisfacción del equipo de salud, ¿cierto? Van a estar más motivados, van a presentar una mayor satisfacción laboral, la capacidad de asumir retos. ¿Por qué? Porque van viendo logros en este recién nacido y su familia. Algunas de las estrategias que se implementan, ¿cierto?, para favorecer el neurodesarrollo van a incluir el cuidado en relación a la luz y el ruido, ¿cierto? Posturas que favorezcan el neurodesarrollo. El bebé siempre tiene que estar alineado y en una posición más bien de flexión, ¿cierto? Similar a la posición que tendría que tener a nivel intrauterino. Favorecer el contacto piel con piel, la succión no nutritiva, lactancia materna, los cuidados centrados en la familia, que va a ser fundamental, el manejo del dolor, ¿cierto? Para disminuir el estrés también de este bebé y no olvidar la organización de las intervenciones para dar momentos de descanso a este recién nacido. Algunas consideraciones generales en los cuidados centrados en el neurodesarrollo va a incluir que tenemos que proporcionar ciertas oportunidades para el descanso del bebé sin molestarlo, se tienen que agrupar las atenciones en los horarios en los cuales el bebé esté más activo, ¿cierto? Sobre todo en mayores de 28 semanas de gestación, como pueden ser los horarios de la muda o de la alimentación. Si un bebé indica signos de estrés durante el manejo, algún tipo de procedimiento o de intervención, ¿cierto? Tenemos que parar esa estimulación y dar un tiempo fuera, de manera que el bebé pueda recuperarse y descansar. Y luego de evaluar si es que está en condiciones de continuar con la estimulación. Las intervenciones siempre tienen que considerar las señales del bebé, eso es un punto fundamental. Tenemos que intentar evitar intervenciones que no sean necesarias, nuevamente recordando las características que tenga el bebé. Siempre promover el tacto suave para ayudar a la estabilidad fisiológica y a la organización de este niño. Los cambios abruptos o muy rápidos en general no los toleran muy bien. Tenemos que evitar la estimulación del bebé con palmaditas o con caricias, sobre todo en niños menores de 32 semanas de gestación, ya que requieren de estímulos con algo más de presión para que los ayudemos, ¿cierto?, a la estabilidad y a su organización. Siempre tenemos que fomentar e introducir el contacto piel con piel cuando este niño esté médicamente estable. Siempre contener a este niño durante procedimientos dolorosos. ¿Por qué? Porque la contención favorece la estabilidad de la organización y por ende el nivel de estrés de este bebé. En los bebés mayores de 33 semanas de gestación hay que intentar que esté lo más despierto y activo durante la alimentación y obviamente bien posicionado, es decir, que esté alineado y flexionado. Y en mayores de 36 semanas de gestación
proporcionar patrones rítmicos de atención, ¿cierto? Para mejorar la organización del ciclo sueño-vigilia. Entonces será importante, ¿cierto?, la modificación del ambiente para favorecer el neurodesarrollo de este bebé prematuro. Por lo tanto, vamos a tener que realizar acciones en relación a la luz, el ruido y la contención y posicionamiento. En relación a este último aspecto, a la contención y posicionamiento, lo vamos a ver en otra cápsula. Entonces, la luz va a afectar a este recién nacido y va a promover la desorganización. Y mientras más pequeño sea y mayor sea la intensidad de la luz, más lo va a desorganizar y más lo va a estresar. En el cuidado neonatal entonces es esencial no solamente la intensidad de la luz, sino también la posibilidad de poder regular la intensidad y de ir oscilando, ¿cierto? También con periodos de oscuridad. La disminución de la intensidad de la luz va a facilitar el descanso, ¿cierto? Va a mejorar los patrones de comportamiento, aumentar los periodos de sueño, disminuye la actividad motora, la frecuencia cardíaca, las fluctuaciones, ¿cierto?, de la presión arterial y va a aumentar la ganancia de peso. Por lo tanto, el manejo de la luz va a ser fundamental. Entonces tenemos que reducir al mínimo los niveles de luz, sobre todo en bebés menores de 33 semanas de gestación. Debemos proteger los ojos de los niños de la luz brillante y directa durante la atención o cualquier procedimiento. Reducir la exposición a la luz en incubadora a través del uso de cobertores, ¿cierto?, tal cual como hemos visto. Proporcionar protección para los ojos en los niños que están en fototerapia y también separar a los niños de fototerapia de quienes no lo están, ¿cierto?, por la luminosidad que genera la fototerapia. Tenemos que intentar que ojalá la utilización de estos reguladores de luces o los dimmer o estas luces que son más bien individuales, ¿cierto?, para procedimientos, las atenciones, de manera de no sobreestimular al resto de los niños. Tal como les mencioné, evitar la luz directa en los ojos, favorecer estos cambios de luminosidad, ¿cierto?, entre el día y la noche, con luces más tenues en la noche, para favorecer el desarrollo del ritmo circadiano. Y siempre proteger de luces brillantes y directas en recién nacidos mayores de 33 semanas de gestación. Ahora bien, el ruido, la iluminación excesiva y la manipulación permanente de este recién nacido, ¿cierto?, va a interrumpir los estados de sueño y van a determinar que este recién nacido utilice la energía que necesita para su crecimiento y desarrollo en hacer frente a ese tipo de estímulos. Por lo tanto, favorece el estrés del bebé, ya que van a ser, en este caso, muy sensibles al ruido. El ruido, la presencia de ruido excesivo o ruidos muy fuertes, ¿cierto?, y agudos, pueden dañarse todas las estructuras auditivas, muchas veces con riesgo de pérdida auditiva irreversible. Y este ruido puede provenir de diferentes fuentes, desde el equipamiento de la unidad, el personal, ¿cierto?, entre otras fuentes que generan ruido y que pueden afectar el desarrollo del bebé. Entonces, tenemos que reducir al mínimo el ruido ambiental, ¿cierto? Hablar en una voz más bien baja cuando estamos frente a la cuna o a la incubadora del bebé. El asistir siempre a las alarmas con prontitud y establecer volúmenes de esas alarmas, ¿cierto? Ojalá lo más bajo, mientras sea clínicamente seguro, ¿cierto? Y sea audible. Tenemos que manejar en forma delicada las puertas y ventanas de la incubadora, ya que la incubadora va a actuar como una caja de resonancia, por lo que si cerramos las puertas en forma brusca o con fuerza, ¿cierto?, va a retumbar dentro de la incubadora. Y en ese mismo sentido, no tenemos que utilizar la parte superior de la incubadora como una superficie para escribir o evolucionar en la ficha o para dejar la mamadera, por ejemplo, o algún otro elemento. En mayores de 36 a 37 semanas de gestación tenemos que continuar evitando los ruidos fuertes y múltiples, ¿cierto? Y múltiples fuentes de sonido. Podemos realizar estimulación auditiva, pero siempre considerando las señales que presenta el bebé. Y también se puede utilizar música en estos bebés cuando ya están en cuna, ¿cierto?, no en incubadora, pero esta música no tiene que ser un estímulo en forma continua, ¿sí?
Entonces, el ideal, ¿cierto?, para poder medir el nivel de ruido en las unidades de cuidados intensivos neonatales es a través de estas orejas o semáforos, ¿cierto?, de manera de poder tener una señal visual del nivel de ruido y así poder hacer los ajustes pertinentes. El NIDCAP es un programa de atención individualizado del recién nacido y va a tener como objetivo la facilitación de la adaptación extrauterina de este neonato y proteger su estabilidad fisiológica. Es un programa, ¿cierto?, que está bien estructurado, pero que para poder implementarlo en una unidad se requiere una certificación en particular. Algunas de las ventajas que ha demostrado este programa es la disminución de los requerimientos de oxígeno, menores días de apoyo ventilatorio, menor incidencia de apnea, mayor ganancia de peso, ¿cierto? Menos uso de vías alternativas de alimentación o un tránsito más rápido, ¿cierto?, a la alimentación por vía oral, una mejor organización, ¿cierto?, de este bebé, disminución en los costos y tiempo de hospitalización, obviamente por estos beneficios que ya les he mencionado, mejoras en el comportamiento y la autorregulación del bebé y favorece entonces también el neurodesarrollo posterior de este niño. Ahora bien, un elemento que no tenemos que olvidar es la familia de este recién nacido. Y hoy en día los cuidados centrados en la familia van a cobrar una vital importancia para favorecer el neurodesarrollo de ese niño o niña. Tal como les he comentado, inicialmente las UCIN, ¿cierto?, se centraban en la supervivencia de los recién nacidos, dejando al margen aspectos psicosociales que pueden afectar a este recién nacido, pero sobre todo a su familia. En la actualidad se ha puesto de manifiesto, ¿cierto?, la necesidad de atender también las necesidades psicosociales de los padres y de la familia de este bebé. Por lo tanto, los profesionales de las UCIN, ¿cierto?, van a contribuir a ello, a incluir a la familia, guiando a los padres para que establezcan una relación adecuada con sus hijos y así puedan ir superando, ¿cierto?, este periodo de estrés que va a ser la hospitalización de sus bebés. Los cuidados centrados en la familia van a permitir a los padres participar activamente en el cuidado de sus hijos, ¿cierto?, hasta que estos sean dados de alta. Y en otros casos, ¿cierto?, el poder afrontar las secuelas de la enfermedad o de las discapacidades que vaya a tener su hijo o hija o incluso la pérdida de sus hijos. La hospitalización de un bebé prematuro, ¿cierto?, o que esté muy enfermo en un UCIN, va a tener un impacto negativo, sobre todo entre la interacción entre los padres y sus hijos, ya que se va a relacionar con secuelas adversas sobre el desarrollo de este recién nacido, sobre todo a largo plazo. Entonces, los cuidados centrados en la familia, ¿cierto?, va a ayudar a que se reduzca el estrés de los padres y que se pueda establecer una relación más positiva entre los padres y el recién nacido y aquí la atención integral y el equipo de salud va a ser fundamental para promover de manera positiva esa relación y ese vínculo entre padres e hijos. Un elemento fundamental, ¿cierto?, de los cuidados centrados en la familia es el respeto por este recién nacido y su familia. La familia de cada bebé debe participar en la atención y cuidado de su hijo o hija. Deben estar con ellos, ¿cierto? Es por eso que los padres no son visitas en las unidades y estas unidades debiesen estar completamente abiertas para la familia. Tener este acceso, no tener un acceso restringido o con ciertos horarios. Otro elemento que muchas veces sucede cuando hay bebés que están hospitalizados durante mucho tiempo, ¿cierto? Es el hijo ajeno, ¿sí? Que es cuando el equipo de salud se apropia, ¿cierto?, entre comillas, de este bebé y de sus cuidados, alejando a la familia y no dejando que participen en su cuidado, ya que se cree que solo ese equipo de salud son quienes saben más de ese bebé y no su familia, ¿sí? Y un aspecto que puede favorecer la participación de la familia en el cuidado de su hijo o hija, ¿cierto? Es que participen, por ejemplo, en las entregas de turno o que en dichas entregas contengan información que haya sido reportada por los padres de cómo ellos hayan visto a sus hijos durante diferentes momentos del día y no solamente la observada por el equipo de salud.
La intervención, ¿cierto?, del equipo de salud va a favorecer o debiese promover el poder restaurar las relaciones entre este recién nacido y su familia. Y aquí va a ser fundamental, ¿cierto?, la acogida de esa familia en el momento del ingreso. El ingreso del recién nacido en la UCIN, ¿cierto?, muchas veces sucede de forma rápida, la mayoría de las veces debido al estado crítico o muy complejo, ¿cierto?, de este niño no se puede informar de manera inmediata a los padres de lo que está pasando con su hijo o hija. Y cuando los padres pueden ver por fin a su bebé, muchas veces pueden aflorar de diferentes sentimientos, ¿cierto? Como sensación de desamparo, sentimientos de culpa, ansiedad. Muchas veces preguntan mucho y en un primer momento preguntan sobre el tiempo que puede durar la hospitalización. También pueden presentar cuadros de inhibición intelectual debido a la angustia que están pasando y eso se traduce, ¿cierto?, en una dificultad que pueden tener para poder entender y procesar la información que se les está entregando, ¿sí? Y es por eso que es importante el ir reiterando la información en diferentes momentos. Todos esos sentimientos van a contribuir al aumento del estrés y a la dificultad y van a dificultar, ¿cierto?, la relación parental. Por lo tanto, va a ser un momento crítico donde el equipo de salud de esa unidad tiene que ayudar a los padres a superar esas etapas a través del trabajo interdisciplinar, ¿cierto? Y el incorporar desde un comienzo a la familia en el cuidado de sus hijos. Otro elemento importante, ¿cierto?, va a ser el poder mostrar a los padres a su hijo o hija, ¿cierto?, lo antes posible. ¿Por qué? Porque el poder visualizar, el poder ver a su hijo o hija, ¿cierto?, permite que estos padres vean que su hijo está vivo o viva, ¿cierto? Y ayuda a promover este afecto inicial. Hay que acompañarlos, sí, durante esta primera visita, entregarles un soporte, ayuda, ¿cierto? Explicarles la situación y el entorno del niño, porque va a ser un ambiente no muy amigable en muchos casos. Cuando ocurre esta primera visita, muchas veces florecen, ¿cierto?, estos sentimientos y hay que favorecer que estos padres y esta familia expresen los sentimientos y las emociones de manera de poder ir atendiendo esas demandas que están siendo expresadas, de manera de poder ir resolviendo las dudas de manera individualizada, ¿cierto? Y de acuerdo a las características que la familia esté presentando. Va a ser fundamental también la presentación del equipo de salud, ¿cierto? El explicar cómo funciona la unidad para que los padres y la familia se sientan partícipe y cómoda eh, con su bebé que esté en ese lugar. Entonces, esta hospitalización de per se, ¿cierto?, es un factor de estrés importante para los padres, donde el eje central va a ser el duelo, ¿cierto? Y los mecanismos psicológicos implicados para que su elaboración transcurra ya sea de manera normal o patológica. Y obviamente esto se puede ir agravando de acuerdo al tiempo de hospitalización que vaya teniendo el niño, ¿cierto? Si está separado o no de su hijo o hija, ¿cierto? Qué tan enfermo esté este niño y qué tan dependiente de máquinas, monitores, ¿cierto? Tenga este bebé prematuro. Entonces, dentro de las acciones, en los cuidados centrados en la familia, siempre tenemos que acoger a la familia desde un comienzo, animar a los padres a que toquen a sus hijos y mostrarles la forma correcta de hacerlo para no alterar al bebé y favorecer la organización de su hijo o hija. El contacto forma parte del mecanismo de apego, por lo tanto, tiene que ser incentivado de acuerdo a las condiciones del niño. Por ejemplo, el contacto firme de la mano con la cabeza y el dorso del bebé normalmente lo va a calmar, ¿sí? Involucrar a los padres desde un primer momento, ¿cierto? En los cuidados básicos, por ejemplo, en la alimentación, cuando esto ya sea posible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque promueve la aproximación y el aprendizaje, proporciona un sentimiento de participación y de vinculación, ¿cierto?, con el cuidado de este recién nacido y que los va a ir identificando, ¿cierto?, con el papel de padres. Tenemos que fomentar, ¿cierto?, el que estos padres vayan identificando las señales que va manifestando su hijo o hija, ¿cierto? Y el
y siempre facilitar, entre comillas, las visitas de los padres con horarios flexibles cuando sabemos que el ideal es que no exista horario, sino que sea una unidad de puertas abiertas, ¿cierto? Los padres tienen que orientar su atención al bebé y no al lugar, ¿sí? Su foco tiene que estar en su hijo o hija y no qué es lo que está pasando con los otros bebés de la unidad, por ejemplo. Y también una buena forma de incluir a la familia es permitir la visita de los abuelos y hermanos de este niño para poder ya ir incorporándolo, ¿cierto?, a la familia. Siempre y cuando las condiciones del bebé, ¿cierto?, lo permita, las condiciones de la unidad, pero siempre es importante ir incorporando a la familia desde un comienzo. Entonces hemos visto en esta cápsula la importancia de los cuidados centrados en el neurodesarrollo y en la familia. Las invito a participar en el foro, ¿cierto?, para que vayamos resolviendo las dudas. Muchas gracias.